Estamos precisamente eh, discutiendo y fundamentalmente explicando un aspecto vital en la evolución del derecho constitucional y, por supuesto, de las constituciones, que tiene que ver con la evolución del constitucionalismo. Y, por supuesto, entonces, eso remite cronológicamente a que nos ubiquemos en tiempo y espacio, fundamentalmente en el origen del derecho constitucional como disciplina de la ciencia jurídica, cuyo objeto de estudio es precisamente la Constitución. Entonces, entender que dentro del constitucionalismo clásico o los antecedentes de lo que va a ser posteriormente el derecho constitucional está referido entonces al siglo XIX. Estamos hablando justamente antes de que el Estado proclame la Constitución, entendiendo a la Constitución fundamentalmente como la expresión de la limitación del poder y el reconocimiento de los primeros derechos y libertades. Estamos hablando precisamente de un tipo de Estado que ha sido calificado como absolutista y donde precisamente eh, dentro de las premisas que tenemos es la arbitrariedad del poder, el menoscabo de derechos. No podemos hablar en esa etapa, en esa época de garantías, de resguardo, sino todo lo contrario, situaciones de arbitrariedad, de oprobio, de menoscabo. Dentro de esta etapa del constitucionalismo clásico, que es importante desde el punto de vista que va a conformar los cimientos de lo que posteriormente va a ser el desarrollo de todo el constitucionalismo moderno y por supuesto de las nuevas tendencias del derecho constitucional. Ahí vamos a entender, ahí vamos a comprender, ahí vamos a tener precisamente las bases del moderno constitucionalismo. Y va a ser importante el hecho de el que tengamos claro cuáles serían los representantes, los pensadores que en esa época estaban estudiando fundamentalmente al Estado, al ciudadano, a las cívitas, a la iglesia y por supuesto el tema de la democracia y posteriormente lo que va a ser el Estado constitucional. Nos referimos a las obras de Aristóteles, Tucídides, Maquiavelo. En el constitucionalismo clásico es importante tener claro que el Estado, como expresión del poder, el Estado no va a estar limitado, no va a estar desconcentrado, no vamos a hablar de división de poderes públicos. Sin embargo, en las obras de Aristóteles, Tucídides y Maquiavelo, vamos a ver recurrentemente la enunciación del Estado como poder político y, por supuesto, el estudio de algunas instituciones. Por eso es frecuentemente referirnos a Roma si estamos hablando del nacimiento del derecho y si estamos hablando del nacimiento de la democracia, referirnos fundamentalmente a Grecia. Esto conforma básicamente el origen del derecho constitucional en esos estudios, en esos procedimientos, en esas figuras y, por supuesto, comprender que algunos autores califican a esta etapa del constitucionalismo como constitucionalismo clásico. Otros hablan de antecedentes del derecho constitucional. Y decimos antecedentes del derecho constitucional o del mismo constitucionalismo porque evidentemente estaríamos hablando de los pirinos de lo que posteriormente sería formalmente el derecho constitucional, entendiendo entonces al derecho constitucional como esa área del derecho público, como esa disciplina que va a surgir fundamentalmente estructurada a partir de un objeto, una metodología, un objeto de estudio que va a ser la Constitución. Y si entendemos entonces que solamente vamos a poder concebir la presencia de instituciones formales expresadas en constituciones posteriormente
a la Revolución Americana y la Revolución Francesa, comprendiendo entonces que fueron los dos primeros países que se dictaron una constitución como tal, Estados Unidos de Norteamérica y por supuesto Francia como expresión de la Revolución Francesa. Ese hecho va a conformar precisamente el parteaguas o el punto de ruptura, o si se quiere conectividad o conexión entre el constitucionalismo clásico y el constitucionalismo moderno, entendiendo entonces que el constitucionalismo moderno se va a comenzar a edificar, a desarrollar formalmente cuando los estados se dictan sus constituciones. El epicentro va a ser Europa y Estados Unidos y posteriormente América Latina. Vamos a encontrar cómo nuestros países gradualmente van a comenzar a dictarse sus constituciones. El caso de Venezuela, vamos a ser uno de los países pioneros desde el punto de vista de la cronología, cuando en 1811 tuvimos nuestra primera constitución. Entonces, es importante el que nos ubiquemos en tiempo y espacio cronológicamente y vamos a comenzar a ver entonces el desarrollo del constitucionalismo moderno a partir del siglo XIX. Siglo XIX focalizado, repito, en Europa y Norteamérica, porque van a ser el epicentro del nacimiento de las constituciones y formalmente poder hablar entonces de derecho constitucional, formalmente hablar entonces de Estado liberal, Estado de Derecho, un Estado que comienza a transformarse, que viene en un momento dado originado en el Estado absolutista y va a ser un Estado edificado y limitado por la presencia de la norma. Es decir, el papel, el rol que va a cumplir, perdón, la Constitución como norma suprema que va a regir a la sociedad, entendiendo además que la Constitución va a ser no solamente un cuerpo de normas, que va a tener, por supuesto, una parte orgánica, una parte dogmática, sino fundamentalmente ahí hay un proyecto de sociedad, pero entender además que el nacimiento del Estado liberal, Estado de Derecho, Estado constitucional, va a estructurarse sobre el peso y el papel trascendental que van a cumplir las constituciones, entendiendo entonces que originalmente van a haber dos objetivos muy claros en esta etapa del constitucionalismo. La necesidad de edificar a un Estado limitado por la presencia de la Constitución, limitar el poder, dividir el poder, la tesis de Montesquieu, en la medida en que los poderes están divididos y son autónomos, estaríamos hablando de más democracia, de más libertades, en la medida en que ese Estado está limitado, evidentemente la limitación del poder, la concentración del poder, perdón, conduciría entonces a tiranías y, por supuesto, ese Estado que está mutando, que se está transformando, que está siendo limitado por la presencia de la Constitución, no solamente pregona el imperio de la norma, el imperio de la ley, sino aparejado la necesidad de garantizar derechos fundamentales. Entonces, esto va a ser la expresión, la concreción de la progresividad que se desprende de la Revolución Americana, de la Revolución Francesa y, por supuesto, de todo el ideario de la Revolución Francesa referido a valores como la igualdad, la libertad, el reconocimiento del ser humano, el reconocimiento tácito de los derechos de propiedad y, por supuesto, ese abanico de derechos, originalmente derechos muy básicos o elementales, derechos fundamentales cuando son consagrados por nuestros ordenamientos jurídicos. Ahí comenzamos a hablar de derechos fundamentales, comenzamos a segmentar derechos humanos, es decir, todos aquellos derechos que pertenecen a la condición humana, al ser humano como tal, a la persona. Nosotros vamos a encontrar entonces un largo proceso evolutivo muy rico desde el punto de vista de la apertura que va a tener
la mutación que va a tener ese Estado, que originalmente fue absolutista, que se convierte en liberal, que se convierte en Estado protector, welfare state, Estado constitucional, Estado de derecho, pero que va a llevar como premisa ya no solamente la limitación del poder, la división de los poderes públicos, la segmentación en términos de las competencias que cada poder tiene, sino en paralelo la obligación del Estado de garantizar el goce y ejercicio de esa cantidad de derechos, repito, que originalmente fueron muy elementales expresados en la Declaración Francesa y que posteriormente, 200 años después, en el nacimiento de lo que es la Organización de Naciones Unidas, instituciones como la OEA, la Declaración de 1948, la Segunda Declaración Universal de Derechos Ciudadanos, y que van a ser la concreción y la expresión de la progresividad del derecho, la progresividad de los derechos humanos, y por supuesto estaríamos hablando entonces de un Estado que va a tener como premisas el tema de la justicia, el bien común, la libertad, la igualdad, la división de los poderes públicos. Vamos a encontrar entonces hacer alusión a las obras de Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Tom Paine, Montesquieu, Locke. Es decir, estamos hablando de una segunda etapa en términos del constitucionalismo y, por supuesto, el abrebocas para lo que sería la apertura en términos de los cambios que va a comenzar a registrar el Estado y el mismo derecho constitucional y el constitucionalismo, entendiendo ya el constitucionalismo como una ideología, como una tendencia, como una corriente de pensamiento que va a reivindicar el papel de la Constitución, pero en paralelo el tema del incremento ilimitado de la garantía, no solamente de derechos humanos, sino la garantía de esos derechos